Amigos de La Gozadera Sin Censura, hoy como todos los lunes estoy junto a mi amigo antropólogo Andrew Álvarez con temas sumamente interesantes y el tema de hoy no se queda atrás. Vamos a hablar de los hijos talentosos de los políticos. Wow. Hay mucho talento, Sí. muchos hijos con talento, ¿no? Mucho wow y no son perros ladrando, definitivamente. Mira, esto pues ahora se ha hecho, qué sé yo, diría, voz populi, ¿no? Se una comenta moda, una muchísimo. nueva moda. Sí, pero siempre ha estado ahí. O sea, los hijos de papá siempre han estado en la política, lo hemos tenido en puestos no visibles. Bueno, un ejemplo de esto es el municipio de Guaynabo, por decirte uno por arriba, y tantos otros más. Bueno, el municipio de Carolina, papá se lo dejó al nene, ¿verdad? El municipio de Canóvana, papá se lo dejó a la nena, y ahí tienes Bayamón y tienes tantos otros. En algunos de estos municipios, pues, aparentemente no. La consecuencia ha sido positiva en el sentido que el relevo, obviamente, ha sido positivo, pero en otros, por lo que vemos, obviamente, es más de ese latifundio que se da político en Puerto Rico, de esa cuestión de controles políticos que se dan en los partidos y que lamentablemente, pues, esa es parte, ¿no?, de la realidad puertorriqueña que estamos viviendo aquí ahora. Esta línea de herencia o de dejarle a mi hijo un ladito del bizcocho que estoy comiendo, me suena en los tiempos de antes cuando los primos se casaban con los primos y los hermanos con los hermanos para que el dinerito no saliera de la unidad familiar. Sí. Bueno, eso viene desde la realeza, desde el antiguo Egipto, ¿no? Los egipcios se casaban entre ellos para mantener, obviamente, dizque la sangre pura, ¿verdad?, entre los faraones, y realmente lo que se heredaban eran las taras, ¿no? Muchas condiciones genéticas, obviamente. Si tú ves las momias, y te doy ese ejemplo meramente, ya que lo tocaste, es un ejemplo meramente. Cuando uno hace un estudio, ¿no?, longitudinal de las momias, a nivel arqueológico, se da cuenta de una cantidad enorme de defectos que tenían, que eran herencias genéticas. Las taras que habían, obviamente, por el incesto, ¿no?, por estar casándose entre el mismo grupo familiar. Y esto, pues, lamentablemente, pues, se ve también en la realeza, a través de la historia, etcétera, donde hemos visto, pues, gente que lamentablemente tiene un sinnúmero de condiciones que se heredan por ese tipo de práctica, obviamente, para mantener el poder. Es decir, el pool genético se queda restringido. Ahora, en Puerto Rico esa no es la razón. No, se heredan los puestos, se heredan Exactamente. la misma carrera. Aquí tenemos una oligarquía política que ha mantenido el control y el poder, y que obviamente entre los dos principales partidos políticos, porque son los que han subido, si sube el Partido Independentista Puertorriqueño, el PIB, probablemente haga la misma cosa, no se llama engaño. ¿Y por qué yo digo que haría la misma cosa? Bueno, pues cuando usted ve quiénes son los asesores, son los mismos líderes derrotados que pierden en las elecciones, usted los ve de asesores luego en la Cámara y el Senado, eso no es así. Pero aquí obviamente existe un mal que de hecho está condenado, que está obviamente regulado, que se supone que es ilegal, que es el nepotismo. Se supone que el nepotismo no se pueda practicar, pero parece que es letra muerta en la ley, porque obviamente vemos a gente dentro de las alcaldías, dentro del gobierno, de las agencias y de Cámara y Senado, que continuamente están contratando a sus primos, a su mujer, a su esposa, hacen intercambios, son lo que se llaman swinger políticos. Un swinger político es una pareja que mi esposa trabaja contigo allá y tu esposo pues trabaja conmigo acá, y así hacemos un intercambio para entonces dar las apariencias. No es fácil, sí. Fue la palabra que utilizaste la que me dio mucha risa. No es swinger político, es un nuevo término que hemos atachado aquí para ver esto. Para hacerlo interesante. Pero ahora mi pregunta es, si el nepotismo es ilegal, sí, ¿quién se supone que está supervisando a estos políticos que le dan puestos a sus hijos, a sus primos, a los cuñados? ¿Quién? Bueno, pues se supone que tú tienes, ¿verdad?, una división que está a cargo de la ética gubernamental, ¿no? Se llama Oficina de Ética Gubernamental, que se tienen que llevar los contratos ahí, se buscan dispensas, bueno, sin número de cosas, detalles que se dan para que esto supuestamente no ocurra. Pero la realidad es que cuando usted se da cuenta y sale, por ejemplo, a la luz pública, ¿no?, las dos hijas de la actual gobernadora, que tienen contratos dentro del gobierno, tiene a la secretaria, por ejemplo, de la gobernación, Zoela Boy, que el nene gana muchísimo, con gran talento, como tenía el antiguo director, por ejemplo, de Hacienda, que el nene, el Rauli, ¿verdad? Porque es un muchacho muy genial, usted no lo entiende cuando habla, pues parece que tiene caquera en el cerebro, pero ese tipo de cosas usted la veía continuamente. Todos estos muchachos, toda esta gente, algunos recién graduados, otros sin ningún tipo, digamos, de trasfondo profesional, compuestos donde ganan decenas de miles de dólares, en ocasiones hasta cientos de miles de dólares, mientras que el ciudadano, mientras que el trabajador, mientras los profesionales, mientras un sinnúmero de gente que se gradúa en la universidad con mucho esfuerzo, no tiene ningún tipo de oportunidad, porque obviamente dentro del gobierno la jauja está declarada y todos lo sabemos, pero
nadie parece hacer nada, nadie se indigna, nadie señala, y si usted lo hace es tabú y es malo. Ave María, así vivimos nosotros con una serie de apariencias y de falsos valores que no permiten a Puerto Rico adelantarse. Vamos a revisar realmente cómo las leyes funcionan y quiénes son, como dice el viejo adagio, que hace la ley hace la trampa, hay que cambiar la cosa. Y como dice el otro refrán, el que tiene padrino sale bien bautizado. Mojado está todo el tiempo, definitivamente. Mojado está todo el tiempo. Eso es parte de. Es que me tengo que reír y me da tristeza porque gracias a esa mala práctica Sí. es que tenemos muchos profesionales trabajando en fast food con grados universitarios. Así es. Porque no tienen una oportunidad de empleo. ¿Cuánto es? O le ponen mucho ¿7.50 la pero. hora? A 7.25. 7.25, le di una peseta además. Pero No, sí. pero ahora quítale el seguro social, el Bueno, no, Medicare, cuando viene, todo lo demás. no, por ahí desempleo para abajo, cuando vienes a darte cuenta es poquísimo. Déjame decirte, yo he graduado muchos estudiantes, he tenido muchos estudiantes de universidad que han tenido que trabajar en el fast food y han tenido que trabajar en sin número de cosas, buscándose obviamente un trabajo, teniendo un bachillerato y otros inclusive estudiando una maestría y terminando una maestría, lo que lleva a que muchos de los profesionales puertorriqueños, los muchachos y las muchachas que han podido estudiar más allá del bachillerato, tengan que abandonar Puerto Rico buscando que, bueno, un mejor futuro económico, porque aquí lamentablemente las plazas no están disponibles, aquí porque lamentablemente, óyeme, los negocios y la industria privada no suplen lo necesario, ¿no?, para poder emplear toda esa gente, y siempre ha sido el refugio, porque es el refugio, el gobierno de Puerto Rico, y más para los nenes de papá y mamá. Eso es así. Aquellos siempre están ahí muy bien ubicados. Y lo peor de esto es que estas mismas personas son las que entran en las redes sociales, exponen material, que se supone que no se exponga, Bueno. y todo ese tipo de cosas. De momento no vi a Andrew y me asusté, pero fue que se fue la luz. Eso es así. Pero ya volvió. No, ya está aquí, la electricidad de nuevo regresó. Bueno, pero eso no es de extrañarse en Puerto Rico, ¿verdad? La realidad es que todos aquí experimentamos continuamente, De verdad que experimentamos no, los no cortes se eléctricos. salvan nadie aquí con nosotros. No, bueno, pero es que, pero ven acá, ¿cuál es nuestro rol aquí? Venir a pintar la cosa, venir a despistar a la gente, venir a defender el estatus de la realidad puertorriqueña, o venimos aquí a discutir y analizar los problemas que tenemos y las situaciones que hay que resolver. Digo, hay que dar soluciones también, pero hay algo que hay que aclararle al público. Oye, sí, a ti y a todos. Óyeme, cuando usted hace una crítica, definitivamente debe tener alguna postura positiva para resolver ese problema. Pero aunque uno haga la crítica y pueda tener tal vez posibilidades o alternativas para esa crítica, lamentablemente quien decide resolverlo o quien decide aplicarlo o quien tiene el poder para hacerlo no es uno, no eres tú, ni siquiera son ustedes mis amigos. ¿Son quienes? Los que controlan el sistema, el gobierno, y se supone que esa gente escuche las mejores críticas, escuchen los mejores programas, escuchen obviamente los mejores proyectos y que tengan los asesores capacitados alegadamente que les ayudan a tomar una decisión proactiva, una buena decisión para resolver problemas en Puerto Rico. Ahora, aquí se gastan millones y millones de dólares en supuestos consejos, en supuestos analistas, en supuestos asesores, en ayudantes ejecutivos, en ayudantes especiales. Pero oye, no se resuelve nada. Porque ahí es que entra la otra parte de la jugada. Exactamente. Cuando esas cosas no suceden, entonces yo voy y lo expongo en las redes sociales. Bueno, lo ponen en las redes sociales, pero por otro lado te das cuenta que eso es toda una comunidad, un zoológico, un bestiario político, donde cogen a todos los ñames con corbata y esas batatas, le dan trabajo y cuando usted viene a ver el resultado de lo que se vive en Puerto Rico, peor no puede ser, peor no puede ser. Sepa usted algo, nosotros en Puerto Rico tenemos todas las oportunidades para estudiar. Aquí hay becas federales con la beca Pell, entre muchas otras ayudas más. O sea, aquí hay un sinnúmero de programas para que el puertorriqueño pueda levantar su nivel de vida y obviamente su educación. Pero, ¿qué funciona? ¿Qué realmente se puede aplicar y utilizar de forma positiva para que Puerto Rico eche adelante? Pregúntese usted, ¿por qué no funciona? ¿Por qué en ocasiones hemos tenido hasta más de 3.000 millones de dólares en el Departamento de Educación? Ya, claro, con la Junta y todo esto ha bajado a 2.000 y pico, no más sé si son 2.400, en la actualidad 2.300 millones de dólares. Pero con un presupuesto como ese, que tú no tengas escuelas disponibles, que no tengas el material educativo, óyeme, que no tenga los profesores necesarios para inglés, matemáticas, ciencia, todo lo que es necesario para la revolución tecnológica y social del siglo XXI. Entonces tú te preguntas el por qué estas cosas no funcionan. Y es algo que continuamente hace eco en todas partes. Pero ¿cuál es la acción? ¿Qué resolvemos? Bueno, volvemos con el mismo grupo de mediocres a hacer las mismas cosas todo el tiempo y nosotros escuchando acá, tal vez enfogonados en la casa, pero no tomamos acciones proactivas ninguna. Mire,
La política y las cosas en Puerto Rico son tan y tan y tan maravillosas que cuando noticias salen tocando estos temas, de momento sale un boom de otra noticia fantasma a tapar esa atención que había de la noticia importante. Y nosotros no nos percatamos porque nos dejamos llevar por el fanatismo. Y estas noticias importantes, estos detalles sobre Puerto Rico y el estatus y cómo estamos, las dejamos pasar porque salió un chisme, salió un bochinche, una infidelidad y nos quitan ese punto de vista del punto importante, que es lo que nosotros traemos aquí todos los lunes. Le traemos información, le decimos que indague, que busque. Bueno, le traemos no, mayormente Andrew trae. Bueno, no, yo le comento. Es un equipo de trabajo. Tú conmigo acá, si tú no me inspiras y me animas, yo pues me quedo aquí mirando Pero la cámara. ese es el detalle. Nosotros queremos a usted ilustrarlo y que usted obtenga el conocimiento para que no lo sigan cogiendo de sopenco. Mira, realmente la estrategia siempre ha sido distraer a las personas, ¿no? Hemos hablado aquí, baile, botella, baraja, busque cualquier tipo de distracción para que las personas no piensen en su propia realidad. Hemos hablado anteriormente y hemos dicho que, por ejemplo, un pueblo alcoholizado, un pueblo drogado, no se puede organizar ni conspira en contra de su estatus y de su realidad porque no la reconoce. Mientras más gente usted tiene en Puerto Rico, obviamente, con su pensamiento distorsionado, mientras más gente confundida usted tiene, mientras más gente, digamos, nosotros son funcionales en Puerto Rico, llenos de disfuncionales, pues definitivamente usted no puede crear una comunidad inteligente y despierta que pueda cambiar la realidad que estamos viviendo y siempre tendrá a los mismos simios, siempre tendrá a las mismas bestias del bestiario político gobernando, usando a sus nenes, a sus compadres, a sus amigos, a los que le pasan el billete por abajo de la mesa, porque todo el mundo sabe que es así, todo el mundo lo sabe, o usted está en negación. O sea, la realidad sabemos que eso es lo que estamos viviendo aquí ahora. Eso se llama plutocracia, la gente que invierte en las campañas políticas para que luego, obviamente, como hemos dicho anteriormente, eso se llama pay for play. Pagar, doy dinero a la campaña, cuando vienen entonces las elecciones, ganaste, ya tú sabes que tienes una deuda conmigo y esa deuda hay que pagarla en contratos, inclusive de esos contratos hay aún políticos que son aún más descarados, piden hasta 1%, esos casi siempre son los que van presos. Hablando de presos, ¿cómo está la política de Puerto Rico y los crímenes cibernéticos? Bueno, lamentablemente no hay seguridad cibernética ninguno, vamos a hablar francamente con todos y es la realidad. Usted utiliza las redes, la web, ¿verdad?, a través del Internet, que es la infraestructura por la que se mueve la web, pues bueno, sepa usted que usted no tiene ninguna privacidad. No hay forma o manera en que usted pueda ocultar. Y máxime, la gente en Facebook dice todo lo que hace, dónde va, con qué come, qué no come, con quién está, con quién no, cuál es su estatus, etcétera. Así que lamentablemente usted colabora para que desde hackers hasta personas que definitivamente no tengan buenas intenciones sepan quién es usted, cuándo está, dónde no está, cuándo se fue de viaje, etcétera. Así que hay que tener cuidado. Eso es lo que se refiere a lo que la gente expresa. Ahora, definitivamente hay muchísimas formas de... Primero, entrar en su computadora, convertirla en una zombie. Una computadora zombie es una computadora que alguien la utiliza sin que usted lo sepa a distancia y se puede utilizar para un sinnúmero de operaciones ilegales. Por otro lado, si usted está al día de lo que ocurre a nivel mundial, se dará cuenta que continuamente están tratando de hackear al Pentágono, al Departamento de la Defensa, a la NASA continuamente, a Casablanca, a grandes industrias norteamericanas, de Exxon para abajo. Todas y cada una de ellas sufren miles de ataques cibernéticos diarios. Así que usted, ciudadano común y corriente, ¿cree que usted tiene privacidad? No. Inclusive, no estoy mencionando ni siquiera los programas de la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA. ¿Se acuerda que el señor llamado Edward Snowden, ¿no?, que trajo a discusión pública la cuestión de par de programas de, por ejemplo, de seguridad o de vigilancia al ciudadano? Uno se llamaba Tempora, el otro se llamaba PRIMS, eran 3, pues esos son 2 de ellos. Pues bueno, ni siquiera me refiero a eso, y sepa usted que no tiene que ser ni terrorista, ni usted tiene que ser un criminal, ni tiene que ser alguien muy conocido para que ese sistema lo vigile. Antes de eso se le llamaba echelon, escalón en inglés, echelon. Y con eso, a todo el que utiliza Internet, a todo el que usa un smartphone o celular, completamente la inteligencia artificial lo verifica. Y sepa usted que cuando usted utiliza Facebook, usted no habla con la gente, usted está hablando con un intermediario. Facebook, todo el programa de Facebook, toma completamente toda su información y luego la transfiere a alguien. Es decir, hay una copia de todo lo que usted hace, de todo lo que ve. Óyeme, desde videos graciosos, cómicos, deportivos, hasta pornográficos. Todo eso está registrado, sépalo usted. Por eso, cuando quieren una investigación profunda de alguien, buscan una ley de supina, ¿no?, una orden de supina, y ahí saben todo lo que usted hizo, cuando se rascó, cuando se bañó, cuando sopló, cuando no sopló, etcétera, etcétera. Si envió la foto, cómo la envió.
caes redondo. Y déjame decirte que esto pues se usa obviamente la justificación de la seguridad nacional, ¿no? Del terrorismo internacional, desde el 9/11 para acá, Osama Bin Laden y todas estas historias que continuamente nos están dando de esos terroristas, lobos solitarios que andan por ahí comiéndose a los niños crudos y sin sal. O sea, que esas escenas de películas donde sale una llamada y la llamada sale registrada en una computadora Sí. y sacan su voz, sacan la imagen, sacan su dirección, eso es real. Es real, pero es ilegal. Y aquí es donde viene la doble vara. Se supone que como ciudadano tú tienes derecho de expresión, derecho obviamente, digamos nosotros, de asociación y un sinnúmero de cosas más. Se supone que es la libertad democrática, que está dentro de la democracia, tus derechos civiles, tus derechos como ciudadano. Pero, por otro lado, el sistema, obviamente, de vigilancia electrónica, el sistema de seguridad nacional, pues tiene todo el equipo y tiene obviamente todos los programas activados para que puedan darle seguimiento a todos los ciudadanos. Mientras por un lado te dicen, no, tranquilo. Por otro lado, siempre hay un registro de lo que usted hace. Y eso es lo que es la hipocresía del sistema. Usted cree que es libre cuando realmente no lo es. Es extremadamente triste el yo saber que vivo una vida sin privacidad, que mis hijas viven una vida sin privacidad. Y que fíjate que para esas cosas el gobierno de Puerto Rico no se expone, no las ponen. Bueno, el gobierno de Puerto Rico, déjame decirte algo, ha sido hackeado muchas veces. Autoridad eléctrica, por ejemplo, Hacienda. Si usted hace un poquito de memoria, no hace mucho tiempo, Hacienda fue hackeada. Y la Autoridad de Energía Eléctrica en varias ocasiones. Así que no está obviamente exento de este tipo de operaciones criminales. Pero como no hay una regulación inclusive en los Estados Unidos, porque por ejemplo, te doy un ejemplo de la vida real mío. A mí me hackearon mi página principal. Yo perdí más de 276.400 y pico personas. Se me fueron ahí meramente con un hackeo que llegó por un email. Eso fue la pasada semana. Tengo que abrir una nueva página. Mi página anterior, el fanpage, Andrew Álvarez Chardón, PhD, dele un like. No, un like. No lo quiere, bloquéelo. Mi nueva página es Andrew Álvarez Chardón. Es mi nueva página, Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Esa es mi página actual. Hay que mudarnos ahora. Claro, aquella la hackearon supuestamente y alegadamente unos vietnamitas. Wow. Pero es muy difícil, óigame, ¿Eres localizar. famoso allá en Oriente? No es eso. Oye, lo que pasa es que los hackers utilizan diferentes puntos, ¿no? Para confundir el rastreo. A veces tú crees que viene de Vietnam, a veces te dicen que es de Europa Oriental, a veces te dicen que es de Nigeria. Nadie sabe con exactitud dónde vienen, porque dentro de esta red hay un sinnúmero de programas para poder evitar el que te rastreen. Y así ocurre, claro. La Agencia Nacional de Seguridad, la CIA, por ejemplo, los escuadrones de la Fuerza Aérea Norteamericana, que tiene escuadrones cibernéticos, y otros países como China, Rusia, etcétera, pues si tienen la capacidad de ubicar a estos terroristas y a estas personas a través de la red. Ellos sí tienen la tecnología. Tú y yo, pues nada, inclusive Facebook no hace nada por tu página hackeada. Nada. Eso, que ellos tienen un programa de servicio al cliente. No, y ellos pueden, tú lo reportas, pero ellos sí, muy bien, gracias, bye. Bueno, si usted quiere escuchar más sobre Andrew y todos estos temas maravillosos que él toca, ¿dónde podemos escucharte? Pues mira, para empezar, tengo una actividad el día 16. Importante. Oiga, este mes, 16 de noviembre, a las 8 de la noche en Red Door Bar and Grill. Eso es aquí en Ponce, ¿ok? Eso es allá en la calle Sol número 42, en el pueblo de Ponce. Tremendo local, tremendo espacio. Así es. La comida es riquísima. Muy bueno el lugar, al igual que aquí en Fusión, es tremendo sitio. Ahora, vamos a estar allá el 16, sábado 16, a las 8 de la noche con Matrix. Esto es Control Global. Esta es la tercera parte de una serie que se llama Andrew Álvarez Confidencial, completamente audiovisual. Vamos a hablar de los cibernéticos. Ya de tienes las control gafas. mental. Ah, sí, Te falta la bata. Sí. Bueno, no es la bata, es como un jacket, como una cosa suerte, ¿no? Una gabardina. Ok. Para hablar fino, una gabardina que usa en Matrix. Además, Cuéntame. ya yo no tengo el pelo negro. Pero la realidad es la siguiente. Es audiovisual. Vamos a hablar de los proyectos de la CIA MK Ultra de control mental, control químico. Vamos a hablar de lo que se llama radiónica. Vamos a hablar de armas psicotrónicas, lo que desarrollaron los rusos, los norteamericanos para control mental colectivo. Vamos a hablar de la nueva ingeniería genética. Vamos a hablar de los transhumanos, los nuevos humanos, los que nos van a sustituir y los que ya están en proceso con la aviónica. Vamos a hablar obviamente de la guerra espacial, de los armamentos en órbita. Bueno, el Matrix, lo que se supone usted no deba saber es la red que nos mantiene continuamente confundidos y engañados. Teléfono contacto, bueno, desde ahora, llame mañana temprano, 787-579-8600. Esa es mi producción. Te comunicas nuevamente al 787-579-8600. Separa tu espacio, ya vamos por la mitad.
Así que ahorita ya se cierra la entrada. Me pueden escuchar los viernes en La Mega con Molusco y los Reyes de la Punta a las 4 de la tarde en La Mega FM. Y por la noche, mi madre, ahí estoy yo entonces con La Otra Realidad, Radio Isla 1320 AM, de 10 de la noche a 12 de la medianoche, todos los viernes La Otra Realidad con Andrew Álvarez. Bien importante, se tienen que mudar de la página de Facebook. Andrew Álvarez Chardón, página oficial, esa es la nueva. La otra, repórtala, sácala, olvida y vive, vamos para otra cosa. Así que cualquier cosita que usted tenga duda de lo que hablamos hoy, busque en internet, edúquese, Así es. haga su récord, tenga sus noticias bien pendientes porque siempre van a buscar con qué otra noticia tapar el dato importante que usted tiene que conocer. Desviar la atención, de esto se trata todo esto. Así que, Andrew, Gracias, chica, una seguimos vez más. gozando.